por fin ha llegado el día en que ya no tengo que ver tu cara. Los parásitos que solo comen y no mueven un dedo deberían irse. Deberías estar agradecida de que te permitieran vivir de gorra tanto tiempo. ¿Entendido? No volveré. Gracias por todo hasta ahora. Con esas amargas palabras todavía flotando en el aire, empaqué apresuradamente mis cosas esenciales y salí de la casa de mis suegros, donde había vivido durante años. Mi suegra se quedó ahí, sonriendo con satisfacción mientras me iba. Pero lo que ella no sabe es una verdad que me he guardado, y es triste. De hecho, sé lo que va a pasar con esta casa. Me llamo Sara. Tengo 32 años y trabajo desde casa. Llevo 5 años casada con Alan. Al principio, teníamos una vida tranquila y pacífica juntos, pero todo cambió en nuestro cuarto año de matrimonio. El padre de Alan, que normalmente estaba en excelente salud, de repente cayó enfermo y necesitaba cuidados constantes. Fue entonces cuando nos mudamos con mis suegros. No quería hacerlo, no tan pronto, pero Alan es hijo único y sus padres no tenían a nadie más. No tuvimos opción. Incluso consideré dejar mi trabajo para ayudar a cuidar a su padre, pero afortunadamente mi jefe me permitió trabajar de forma remota debido a mi buen desempeño, y fue entonces cuando empezaron los problemas. Recibí el típico trato de suegra vs. nuera. Sara, apúrate a cocinar y limpiar. ¿Cuánto tiempo vas a evitar hacer tus deberes? Suegra, estoy trabajando en este momento. Solo estás ahí sentada tecleando en esa computadora. Para ella, estar en la computadora significaba que no estaba realmente trabajando. No podía ver que tenía permiso para trabajar desde casa y que estaba ganando un sueldo mientras hacía malabares con las tareas del hogar y el cuidado del enfermo. Después de 3 meses de esfuerzo constante, finalmente gané lo suficiente para igualar mi salario anterior y me sentí satisfecha. Pero no solo estaba trabajando duro por esa satisfacción, la realidad era que el sueldo de Alan no cubría todos nuestros gastos. Pensé que tal vez, con mi salario restaurado, la vida sería un poco más fácil, pero no lo fue. Parecía que, por más que ganara, el dinero simplemente desaparecía. Cuando investigué, descubrí la razón. Alan estaba gastando sin control. Peor aún, mi suegra tampoco tenía ningún sentido de moderación financiera. Alan, siempre ansioso por agradar, había empezado a invitar a sus compañeros de trabajo a almuerzos y rondas de bebidas. No solo de vez en cuando, usaba nuestras tarjetas de crédito para todo. Y mi suegra, ella se entregaba a sus pasatiempos, pagando clases y salidas con amigas sin preocuparse por nada. Mientras tanto, yo pagaba todo, los cuidados para mi suegro y todos los gastos del hogar. Ahorrar dinero se volvió imposible. No podía más, tenía que decir algo. Alan, suegra, hemos estado gastando demasiado últimamente. Si seguimos así, nos vamos a quedar sin dinero. ¿Pueden reducir un poco sus gastos? Su respuesta fue inmediata y a la defensiva. No quiero parecer tacaño frente a mis compañeros de trabajo, protestó Alan. ¿Lo entiendes, no? No van a pensar que eres tacaño solo porque no pagas siempre todo. No tienes que invitar cada vez, dije, tratando de ser razonable. Tú no entiendes, es parte de mantener las relaciones en el trabajo. Además, no soy yo quien está desperdiciando dinero. ¿Qué hay de las clases y las salidas de mamá? Eso no es relacionado con el trabajo. Mi suegra intervino para defenderse. Estoy haciendo esto mientras todavía puedo disfrutar la vida. Algún día lo entenderás. No importaba cuánto tratara de explicarles. Para ellos, mi sueldo no contaba. Incluso, mi suegra hizo que Alan creyera que ella era la que cuidaba a su padre, mientras que yo supuestamente no hacía nada. Yo era invisible. Había pensado en dejar esa casa muchas veces, pero había algo que me mantenía ahí, mi suegro. Desde el momento en que me casé con Alan, su padre siempre me trató con amabilidad. Sara, estoy agradecido por tener una nuera como tú. Siento todo esto. Padre, no tienes que disculparte, le decía, pero siempre parecía entender la carga que llevaba. Sabía que yo era quien mantenía la casa financieramente, y él era el único que apreciaba el cuidado que le daba. Su gratitud me mantenía en pie. No podía dejarlo, así que me quedé y lo cuidé hasta el final. Un año después, mi suegro falleció. Ahora que ya no está, no hay nada que me ate a este lugar. No pude contener las lágrimas. Sara, ¿por qué lloras tanto? ¿Cómo que por qué? Mi suegro ha fallecido. ¿No es natural lamentarlo? La voz de mi suegra se volvió cortante. Yo he sido quien lo ha cuidado todo este tiempo. Sus palabras hicieron que el pecho se me apretara. ¿Estás diciendo que yo no lo cuidé en absoluto? La verdad era que mi suegra apenas movía un dedo por su esposo. Siempre estaba fuera con sus amigas.
disfrutando de sus hobbies. Como yo trabajaba desde casa, me encargaba de la mayor parte de los cuidados y las tareas del hogar. Pero ahora, aquí estaba ella, haciendo un espectáculo para los familiares, interpretando el papel de esposa devota. Para todos los demás, probablemente parecía que yo era la nuera desalmada. Ellos la consolaban y me reprendían, diciendo, no seas tan dura con tu suegra. Me dolía, no lo entendían, su juicio me enfurecía, y decidí mantenerme alejada de los familiares. Fue entonces cuando Alan intervino, con una expresión de fastidio. Avergonzaste a mamá frente a todos. ¿Qué? ¿Cómo? Solo estaba llorando por mi suegro. Mamá dijo que actuaste como si ella no hubiera hecho nada por papá. Nunca dije algo así, estaba lamentando su muerte, al hombre a quien cuidé día tras día. Bueno, sonó como si estuvieras criticándola, Alan replicó bruscamente. Sus palabras me hirieron, pero luché por mantener la calma. Tal vez se siente como una crítica porque, en realidad, tu mamá casi no hizo nada. ¿Estás insultando a mi madre? No estoy insultando a nadie, solo estoy diciendo la verdad, y para que quede claro, Alan, si te hubiera importado tanto, podrías haber ayudado a cuidar de tu padre tú mismo, pero no lo hiciste. El rostro de Alan se enrojeció de ira. ¿Por qué me culpas a mí? Yo trabajo duro por esta familia. ¿Y qué crees que hago yo? He estado equilibrando el trabajo, el cuidado de tu padre y el manejo de esta casa. Nuestra discusión se descontroló, llamando la atención de los familiares. Intervinieron rápidamente para detenerla, pero después de eso, dejé de hablar con Alan por completo. Ya no tenía fuerzas para seguir explicándome. Una vez que el funeral terminó, un abogado nos reunió para discutir el testamento. Ahora repasaremos la distribución de los bienes del fallecido señor Thompson. Comenzó. La mitad de su dinero en efectivo irá a su esposa y la otra mitad a su nuera, Sara. Su hijo, Alan, heredará la casa familiar y las tierras. El rostro de mi suegra se desfiguró de incredulidad. ¿Por qué Sara recibe algo? Yo soy su esposa. El abogado se mantuvo tranquilo. El señor Thompson estaba profundamente agradecido con Sara por su cuidado dedicado. Esta fue su manera de mostrar su aprecio. El testamento es definitivo. Su furia resurgió. Tú solo lo cuidaste para obtener la herencia, ¿verdad? ¿Cómo puedes pensar eso? Respondí, sorprendida por su acusación. Lo cuidé por amor y gratitud, no por dinero. Ella bufó. No hay manera de que te hubieras dedicado tanto si no fuera por interés. Nuestra discusión continuó, pero el abogado fue firme, explicando que la decisión estaba basada en los deseos claros de mi suegro. A regañadientes, mi suegra dejó el tema, aunque su disgusto era evidente. Está bien, si esta es la gratitud de papá para Sara, entonces seguiremos el testamento, murmuró. Luego, su tono cambió repentinamente, y sus ojos brillaron. Pero ahora que ya no necesitamos cuidar de papá, no necesitamos a Sara en esta casa. Su malentendido era exactamente lo que mi suegro había predicho. Una vez me confió su plan. Quería liberarme de la vida asfixiante en esta casa después de su muerte, y había redactado su testamento de manera inteligente para que mi partida pareciera una conclusión natural. Mi suegra, creyendo que tenía la ventaja, estaba cayendo en su trampa. Fingiendo sorpresa, respondí, ¿por qué querría mi suegro deshacerse de mí de esta manera? ¿Ves? Se burló mi suegra. Incluso papá te veía como nada más que la cuidadora. Deberías irte. Alan, que había estado en silencio por un rato, de repente habló. Mamá tiene razón. Tal vez sea hora de que nos separemos. Sara, he heredado la casa familiar y las tierras, y con papá muerto, ya no necesitamos preocuparnos por su cuidado. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve la voz firme. ¿Me estás pidiendo que me vaya y que nos divorciemos? Alan dudó, pero luego dijo, sí, creo que es lo mejor. Asentí lentamente. Entendido. Supongo que ya no hay lugar para mí aquí. Con una resolución tranquila, saqué un documento del cajón, una solicitud de divorcio que había preparado después de nuestra última pelea. Alan la firmó sin pensarlo 2 veces. Mientras empacaba mis cosas, mi suegra no podía ocultar su alegría. Por fin, no más aprovechados. Deberías estar agradecida de que te aguantamos tanto tiempo. Sonreí para mí misma, sabiendo que no tenían idea de lo que les esperaba. Gracias por todo, dije suavemente mientras salía por la puerta. Mi suegra me observó irme, con una cara llena de satisfacción. Pero no tenían ni idea de lo que le deparaba a esa casa. Después de salir, fui directamente al ayuntamiento a entregar los papeles del divorcio. Cuando llegué al departamento que había alquilado con anticipación, me paré en medio de la habitación vacía y grité, por fin, soy libre.
Sentí un enorme alivio y alegría, agradecida por el plan astuto de mi suegro que me había permitido escapar. Ahora, mi vida era solo mía otra vez. Me había acostumbrado a una rutina cómoda viviendo sola. Trabajar de manera remota me permitía gestionar mejor mi tiempo, lo que resultaba en un flujo de trabajo más suave y un aumento en mis ingresos. Disfrutaba de mi independencia, lejos del caos de la casa de mis suegros. Un día, recibí una llamada de mi exesposo. Alan, ha pasado un tiempo. ¿Por qué me llamas? Estamos en apuros. Sara, por favor, ayúdanos. ¡Qué broma! ¿No eran ustedes los que me dijeron que desapareciera? Mi salario no ha cambiado, pero por alguna razón, estamos quedándonos sin dinero. No podemos seguir viviendo así. ¡Ay, qué problema tan grave! Decidí que era el momento de darle el golpe final. Eso es porque ya no tienes mi salario para mantenerlos. ¿Qué quieres decir? ¿Aún no lo entiendes? ¿De verdad pensabas que tu sueldo solo era suficiente para mantener su estilo de vida? Pensé que podríamos manejarnos con mi sueldo. Claro que no. Gastabas todo tu sueldo en ti mismo. Sobrevivíamos porque yo cubría los gastos del hogar. Ya es hora de que tú y tu madre aprendan un poco de responsabilidad financiera. ¿Cuánto ganabas entonces? Veamos. En ese entonces ganaba unos 4,800 pesos al mes. Tal vez eso sea más de lo que gano yo. Exacto. No tenías ni idea, ¿verdad? Por cierto, ahora gano aún más, sin que nadie me detenga. Asterisco ríe asterisco. Podía sentir la frustración de Alan a través del teléfono. Sara, ¿no podemos empezar de nuevo? Fue un error dejarte ir. Quiero arreglar las cosas. ¿Qué? Es obvio que lo que quieres es mi sueldo otra vez. ¿De verdad eres tan ingenuo? No es cierto. Aún te amo. No digas tonterías. No quiero volver a verte jamás. ¿Qué pasó con la herencia que recibió tu madre? Con esa cantidad, debería estar viviendo cómodamente, ¿no? Ese es el problema. Se está agotando. Eso es imposible. Eran casi 100,000 pesos. ¿Verdad? Pero mamá y yo lo gastamos todo en compras, viajes al extranjero y la mitad desapareció en el casino. Una madre necia cría a un hijo necio. No tengo nada más que decirte. Ahora soy una desconocida, y no puedo hacer nada por ustedes, ni quiero hacerlo. No seas tan cruel, por favor, ayúdanos. Esto no tiene nada que ver conmigo, no hay más de qué hablar, así que voy a colgar. No me vuelvas a llamar. Colgué la llamada y cancelé mi contrato de teléfono móvil. Lo que fuera que sucediera con Alan y mi suegra ya no era mi problema. Aproximadamente un año después, al pasar por la casa de mis suegros, vi que se había convertido en un terreno baldío. Probablemente perdieron la casa por problemas financieros, pero ese era su problema, no el mío. Con mi nuevo tiempo libre, decidí perseguir un interés que tenía desde hace tiempo, el vino. Me inscribí en una clase de vinos, donde conocí a un hombre 2 años mayor que yo, que me tomaba en serio. Después de salir durante 1 año y medio, nos casamos. Él era un destacado en una empresa reconocida y, a pesar de su impresionante salario, era humilde y tenía un carácter cálido y maravilloso. Respetaba mi carrera y disfrutábamos de una vida matrimonial plena, basada en el respeto mutuo y el amor. Hoy en día, no puedo evitar sentir que esta nueva felicidad es una especie de retribución por todo lo que soporté. Tal vez sea la manera en que mi suegro sigue cuidándome, incluso desde el más allá.